Hablemos es una iniciativa que parte de lo personal, de quien les habla, con la intención, en un primer momento, de poder conocer de qué forma estaba impactando y de qué manera se estaba organizando la comunidad de Guatraché en general, con respecto al aislamiento preventivo social obligatorio y a la cuarentena en sí misma, ¿no? Abundaba mucha información que tenía que ver con la situación de, más que nada, regiones centrales, ¿no? Por decirlo de manera pampeana, si se quiere, de Santa Rosa, también de cuestiones que tenían que ver con lo nacional y por supuesto con cuestiones que tienen que ver con lo internacional, pero tenía la sensación de que no teníamos información concreta y situada de Guatraché con respecto a todo lo que estaba sucediendo. Y me pareció un buen canal de llegar a la gente para que justamente pueda conocer, al menos desde la llegada que puede tener uno desde una iniciativa individual y particular, al menos desde la palabra de algunos profesionales, de algunos referentes y agentes institucionales, ¿no? Como para abrir un poco el juego a que podamos hacer circular la información y que conozcamos un poquito más en profundidad la realidad de Guatraché, particularmente en este momento, ¿no? Tan especial. Obviamente que la idea va mucho más allá y no se agota en la cuestión de la pandemia, sino que tiene que ver justamente con sumar al conocimiento de la realidad de Guatraché, porque digo, es una forma también de conocerla, es una forma de pensar y de proyectar cambios y transformaciones y la resolución de problemas que puedan llegar a surgir, ¿no? Hablemos está destinado a la comunidad en general, es decir, a todos, sin diferencia alguna. Por eso lo que se intentó fue que estas conversaciones no tengan un tono o un tinte profesional o especializado, ¿no? Sino que lo que tratamos de hacer no solamente es generar un ambiente cómodo y accesible para todos, sino también un lenguaje y un discurso accesible para todos, porque esto nos implica a todos por igual, así que esa fue la intención. Y espero que, haya, que se haya podido lograr ese objetivo. Los objetivos de esta iniciativa los podríamos dividir básicamente en dos. Por un lado, aquellos objetivos que apuntan a lo particular del momento del aislamiento, ¿no? A lo específico de este momento. Y por otro lado, los objetivos que exceden lo específico de esto. En relación al momento específico, creo que el objetivo principal de todos es ofrecer un acercamiento lo más claro posible a la situación actual de la localidad y la comunidad de Guatraché, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este objetivo? Porque esto permite conocer la situación actual local, es decir, la situación actual de Guatraché, de ningún otro lugar, es decir, la situación actual de Guatraché, lo cual, al ampliarse el conocimiento acerca de la realidad, ¿no? Que se hace a través de la democratización de la información y de compartir y articular saberes, se favorece la organización comunitaria, porque de alguna manera todos nos manejamos en la misma realidad, por así decirlo, aunque no sea del todo correcto decirlo así. Entonces, ¿esto qué hace? Esto previene la asimilación de información descontextualizada, ¿no? Esta asimilación de información de regiones centrales, de lugares que no tienen nada que ver con la localidad de Guatraché en cuanto a su configuración, en cuanto a su cultura interna, en cuanto a la dinámica social y a los procesos sociales que lo gobiernan, ¿no? Entonces, todo esto, el hecho de poder profundizar en el conocimiento de lo local, interviene siempre interviene positivamente sobre la comunidad, sobre la salud de la comunidad, mejor dicho. Después, por otra parte, tenemos aquellos objetivos que exceden lo específico de este momento, ¿no? Y acá me voy a tomar el atrevimiento de leerlos porque no me quiero olvidar de ninguno. Así que disculpen, no me gusta leer, pero los voy a leer. Primero, bueno, democratizar la información y el saber.
poner en valor el saber y las prácticas de los agentes locales como herramientas de transformación, conocer la realidad de Guatraché desde diferentes ópticas con el fin de problematizarla, empoderar a la comunidad, por supuesto, propiciar espacios de intercambio y articulación Estado, comunidad e instituciones, eso es fundamental, favorecer el análisis crítico de la realidad y motivar procesos de análisis, de comprensión y transformación de la realidad de Guatraché, propiciar la construcción de un saber y prácticas situadas y acercar los agentes y profesionales a la comunidad. Con respecto a esto último, mi intención también fue de alguna manera, no sé si esta palabra existe, como lo voy a decir, dessolemnizar la figura del profesional. Es decir, humanizar la figura del profesional, hacerla cercana a la comunidad y al vecino, porque es lo que verdaderamente impacta de manera positiva en las prácticas, ¿no? La humanización de los profesionales. Cuando analizamos los temas que se fueron desarrollando en las conversaciones, podemos encontrar algunos temas en común, ¿no? A continuación voy a poner algunas placas con el tema que considero que fue compartido entre todos y un breve desarrollo de lo que se pudo compartir con esta gente con respecto a estas cuestiones centrales. Todos los participantes, ¿no?, de esta serie de conversaciones expresan como factor común algunas de estas cosas, ¿no? La incertidumbre, la desorganización y la necesidad tanto de apelar a la creatividad como de reconfigurarse para poder sostener sus funciones, ¿no?, y sus respuestas. Pero también hay un factor común, ¿no?, que de alguna forma coquetea con la idea de la oportunidad. Es decir, todos de una u otra forma piensan a esta alteración de lo cotidiano como una oportunidad de cuestionar sus propias prácticas hacia adentro, ¿no? Casi como de alguna manera percibir la necesidad de reordenar sus lógicas de trabajo, sus organizaciones institucionales, ¿no?, la manera en la cual se vinculan con la comunidad también. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? No volver a un estado anterior, sino un poco el empuje hacia la construcción de una nueva normalidad, ¿no? Diferente, democrática, una nueva normalidad de alguna forma con todos adentro, ¿no? También queda claro en los comentarios de las personas con las cuales tuvimos la posibilidad de charlar, que los tiempos que corren han dejado a la vista en Guatraché desigualdades y problemáticas que al parecer se desconocían en su magnitud, ¿no? Por poner algún ejemplo, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, ¿no?, que al parecer hasta el momento se desconocían y que, bueno, son situaciones que claramente demandan que pensemos de forma seria y responsable en acciones articuladas e integrales para abordar, ¿no?, dichas situaciones, que por supuesto tienen que tener un carácter también intersectorial e interinstitucional. Creo que justamente la oportunidad que nos brinda hablar es poder conocer la realidad, ¿no? Y han surgido algunas problemáticas locales que, como decía antes, quizás se desconocían en su magnitud. Y bueno, ahora que las conocemos, creo que es momento de poder plantear soluciones o formas de abordaje. Creo que en relación a esto hay dos puntos centrales, fundamentales y que todos comparten. El primero, obvio creo yo, tiene que ver con la imposibilidad de seguir funcionando de la manera que se hacía. Es decir, el impacto sobre la cotidianidad, ¿no?, en el funcionamiento y la organización de los servicios. Eso como primer punto compartido creo por todos. Y por otro lado, la necesidad de priorizar.
¿Qué quiero decir con esto? Como lo que se ve afectado de alguna manera tiene que ver con la presencialidad, con el encuentro entre los cuerpos, se debió priorizar entre aquellas situaciones sensibles de respuesta inmediata, ¿no? O bueno, también podemos llamarle urgencias, etcétera, de aquellas situaciones que podían sostenerse de manera remota, ¿verdad? También se detallaron las formas de acceder a los servicios en estos momentos y se destacó en su mayoría la sobrecarga, ¿no? En algunos casos, como psicología, por ejemplo, salud mental. Eh, También, bueno, como decía antes, la priorización de situaciones para evitar la aglomeración de personas y la posibilidad de comunicaciones telefónicas. En el caso de educación, por ejemplo, se expusieron los canales de información y la manera en la cual se pensaron y se desplegaron acciones para sostener los procesos educativos de los jóvenes, ¿no? Pero de alguna forma todos concuerdan en que la relación cúmulo de demandas y capacidad de respuesta suele tornarse problemática. En las charlas que hemos tenido, surge esta conversación acerca de los supuestos, ¿no? La idea que se tiene de la función de los profesionales y de las instituciones y sus roles en la comunidad, ¿no? Hay una característica fundamental que todos lo ven y con la que hemos hablado, que tiene que ver que primero se lo piensa siempre desde una lógica individual, es decir, de asistencia individual, uno a uno. Se lo piensa de forma asistencial, ya sea de manera reparadora o de manera curativa, de respuesta inmediata y orientada a ciertas poblaciones con ciertas características específicas. Por poner ejemplos en relación a las charlas que tuvimos. Por ejemplo, medicina u hospital, si lo quieren ver así, curar enfermedades, ¿no? Y la población a la cual va destinada es la gente enferma o las enfermedades. El trabajo social o acción social, llevar asistencia económica o llevar asistencia alimentaria, donde la población sería, bajo estos supuestos, los pobres. La educación, la escuela, es enseñar contenidos, ¿no? Por eso con Carmen hablábamos de esto que mencionaba Freire. Y la población, bajo este supuesto, serían alumnos pasivos y carentes de conocimiento y de saberes. Y bueno, por último, con Gaby, en relación a la psicología y a la salud mental, parece ser que la función, bajo este supuesto, es la atención, nuevamente, individual de los trastornos mentales, de los problemas emocionales, y la población serían estos mismos sujetos individuales con problemas emocionales. Como podemos ver, lo que atraviesa los supuestos sociales con respecto a la función de los profesionales y las instituciones, siempre se lo piensa de carácter individual, asistencialista, reparador o curativo, en el caso de todo esto que charlábamos, ¿no? Y destinado a un recorte poblacional específico, propiedad de cada una de estas disciplinas, ¿no? Es decir, con los pobres trabaja el trabajador social, con los enfermos trabaja el médico, con los locos trabaja el psicólogo, con los ignorantes, en el buen sentido, trabaja el docente. Fíjense cómo nunca se atraviesan estos campos, ¿no? A cada uno le corresponde una población en particular. Eso es algo que tendríamos que hablar, justamente, ¿no? También es interesante cómo los entrevistados, en relación a esto que digo, toman y asumen también la responsabilidad de que quizás estos supuestos sociales con respecto a sus funciones también hayan emergido desde dentro de sus colectivos profesionales, ¿no? Entonces también al tomar la responsabilidad también se hacen responsables de que son una pata fundamental si realmente queremos transformar estos supuestos que gobiernan a las prácticas, ¿no? Los mismos profesionales son los que deben generar un cambio hacia adentro de sus disciplinas. Y como decía recién, se percibe en los entrevistados en diferentes momentos la necesidad de generar movimientos dentro de sus propias disciplinas, ¿no? Lo que pueda llegar a ampliar justamente el campo de acción,
¿no? Porque si reducimos cada una de estas disciplinas a una población o a una situación específica, ¿no? Si hacemos propiedad de esas disciplinas ciertas problemáticas, no pueden intervenir en otras, no pueden atravesarse, sino que terminamos teniendo formas de organizar el trabajo y la intervención de manera fragmentada, ¿no? A cada uno una cosa, ¿no? Entonces necesitamos volver a repensar esto y poder tener una mirada integral con respecto a la realidad y a las problemáticas, por supuesto. En todas las conversaciones quedó claro que los agentes institucionales insisten positivamente en la necesidad del trabajo articulado, ¿no? Interdisciplinario, es decir, entre las disciplinas, interinstitucional, es decir, entre las instituciones, e intersectorial, es decir, entre todos los sectores. Y también la necesidad de una mirada integral, ¿no? Que no segregue a los sujetos, que no segregue a las personas ni a las problemáticas, sino que pueda articularlas y atravesar la responsabilidad de todas las disciplinas, como decíamos antes, para lo que claramente hacen esfuerzos para llevarlo adelante y sostenerlo. Ahora, aún así, da la sensación de que esta orientación de la que hablo, ¿no? Hacia la articulación, hacia la interdisciplina, hacia la integralidad de la lectura de las problemáticas sociales, parece ser que en Guatraché, porque estamos hablando de Guatraché siempre, da la sensación de ser un trabajo que va desarrollándose poco a poco, empujado, motivado por algunos agentes institucionales, deseando establecerlo a futuro como una lógica habitual, ¿no? Ya sea para las instituciones, para el Estado, como para la comunidad. Pero de todas maneras parece ser que por el momento es una sumatoria de voluntades individuales, todavía no es una lógica establecida y estructural de las instituciones, ¿no? Como que todavía falta trabajo para eso y quizá por eso también todos acuerdan de una u otra forma en mencionar a la prevención y a la promoción, y hay una palabra que está en casi todas las charlas, ¿no? Como una deuda, como algo pendiente, ¿no? Y a su vez reconocen que la multiplicidad de las demandas, ¿no? Que a su vez son el efecto de esta lógica asistencial, de la lógica de dar respuesta, de la carencia de la prevención y la promoción, esta multiplicidad de demandas dificulta la apertura hacia nuevas formas y nuevas lógicas de trabajo, ¿verdad? Entonces creo que deuda o pendiente es una palabra que de alguna forma atraviesa esta idea de la prevención y la promoción, por lo cual también es algo de lo que tenemos que hablar y algo sobre lo que tenemos que trabajar, es fundamental. En este punto todos concuerdan que Guatraché se ha mostrado a grandes rasgos comprometida y responsable en el inicio de las medidas de aislamiento. Y también en que es una comunidad con mucho potencial, con evidentes vínculos de solidaridad. En eso creo que todos están de acuerdo, todos lo mencionan explícitamente, así que eso es una cuestión importantísima. Bueno, algunas consideraciones iniciales. La primera y la más obvia es que sí, cambió el fondo y cambió la ropa. El tiempo pasa. Esa es la primera pavada. Pero vamos a lo que verdaderamente importa. Primero que nada, aclarar dos cuestiones que me parecen importantes. Una de ellas es, hay gente que me ha preguntado por qué razón eh, solo fueron esas cuatro conversaciones, ¿no? Habiendo tanta gente que tiene mucho para decir y que no solo ni necesariamente tienen que ser profesionales. La respuesta a eso básicamente tiene que ver, bueno, primero por una cuestión personal del tiempo que me ha llevado a hacer estas conversaciones, del tiempo que me ha llevado a editarlo, no es mi especialidad sentarme a editar videos.
y yo necesitaba de alguna forma de que pueda llegar a ser algo sostenible y también que tenga más el tinte de una propuesta y no de algo acabado en sí mismo, ¿no? Interpreto esta iniciativa como una invitación más que como un proyecto con un cierre definitivo. Eso por un lado, que tiene que ver directamente con mis limitaciones personales, claramente. Y por otro lado también la cuestión de la extensión de los videos. Los videos en general duran entre 50 minutos y una hora. Reconozco que son bastante largos, pero preferí que la duración de los videos de alguna manera reflejen la seriedad que tiene el hecho de empezar a hablar concretamente de la realidad de Guatraché, y la única forma que encontré para expresar o para que los videos encarnen al menos la seriedad que para mí tiene esto fue dejar que sean lo que sean, que duren lo que duren, que realmente no estaba en mis planes una duración limitada o delimitada anteriormente, sino que bueno, fue eso, duraron eso los videos. Eso creo que son algunas de las consideraciones iniciales que me parece importante destacar. Cuando hablo repetidas veces de esta idea de hablar, no digo que no se hable de la realidad de Guatraché, por supuesto que se habla de la realidad de Guatraché. Lo que propongo, o al menos lo que creo que debemos construir colectivamente, es hablar de la realidad de Guatraché con intenciones de cambio, de mejora o de transformación. Ahora, para eso necesitamos un paso previo, ¿no? Necesitamos acercarnos de manera reflexiva y analítica a lo propio de la comunidad de Guatraché. Esta cuestión es fundamental porque, a ver, quizás suene a una frase trillada, pero la única forma de transformar la realidad es conociéndola. Entonces, hablar de la realidad de Guatraché nos permite conocerla, conocer sus particularidades. Tenemos que entender que las características de una comunidad particular se apoyan básicamente en su historia, se apoyan en su cultura, se apoyan en las formas en las cuales los sujetos se vinculan. Aparte, bueno, obviamente de un montón de otras determinaciones que son mucho más generales y tienen que ver claramente con lo provincial, con lo nacional, con lo internacional, ¿no? No solo están apoyadas sobre las cuestiones locales, ¿no? Como si fueran un ente separado del resto, ¿no? Pero entonces, cuando podemos entender cuáles son las determinaciones que de alguna manera configuran de una manera particular a una comunidad, entonces ahí podemos empezar a pensar verdaderamente en procesos de cambio. ¿Qué quiero decir con esto de particularizar la realidad? Voy a poner un ejemplo muy tonto quizás. No es lo mismo, no podemos hablar de la misma forma de los adolescentes, de las adolescencias de Guatraché, que de las de una gran ciudad. Porque cada una de esas adolescencias está atravesada por un montón de características y de cuestiones sociales y vinculares e históricas que la otra no, ¿no? Entonces, rescatar esa particularidad es justamente lo que nos permite poder pensar y planificar en procesos de cambio y de transformación, de mejora, en todo sentido, ¿no? ¿De qué manera, entonces, podemos rescatar la particularidad de cada comunidad para trabajarla? Está claro que no es suficiente solo con la mirada de los especialistas, de los expertos, de los profesionales, llamémosle como les parezca. Eso es una mirada, por supuesto, es una mirada importantísima a la hora de acercarse a la realidad, pero siempre hay una pata que falta. Y la pata que falta siempre es la de la palabra de la comunidad, la de la cotidianidad de la comunidad. Las comunidades se organizan más allá de las instituciones que pueden estar presentes. Entonces, cuando cualquier institución o grupo o equipo de profesionales diagnostica o logra ver algún tipo de problemática en una comunidad, lo verdaderamente importante es consultarlo con la comunidad misma. Es decir, poder escuchar y hablar con la comunidad acerca de cuál es la mirada que ellos tienen acerca de esa problemática. No solamente para conocerla mejor,
porque en ese caso sería, aún así, primaría la mirada de los profesionales, ¿no? Esta cosa de díganos qué es lo que ustedes piensan de esto, porque esto es el problema. Sino que en realidad, porque en el encuentro con la comunidad nos podemos encontrar muchísimas veces con que nuestra lectura, lo que para nosotros es problemático, en realidad para la comunidad no lo es, o quizás haya algo mucho más prioritario, aunque esto sea problemático, ¿no? Quizás la comunidad exprese de alguna forma una preocupación mayor por alguna otra cuestión que sucede en su comunidad, en su barrio, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer punto fundamental, acercarse a la comunidad, no exigiendo presencia en proyectos que de alguna forma le es ajeno a la comunidad. Hay proyectos que le son ajenos a la comunidad, porque son proyectos institucionales, porque son proyectos de alguna forma de un grupo de profesionales, ¿no? Entonces, lo ideal siempre, y acá voy, este creo que es el primer punto fundamental, es propiciar y fomentar la participación comunitaria. Y la participación comunitaria tiene que ser una realidad desde el principio de cualquier proyecto, desde el principio de cualquier planificación. Es decir, no invitar a la comunidad a participar de un proyecto que ya se realizó, digamos, que ya se pensó dentro del círculo profesional, sino poder acercarse en un primer momento a la comunidad para conocer qué cosas de su propia realidad son un problema para ellos. ¿Qué considera la comunidad que hay que cambiar? ¿Qué cree la comunidad que es un problema, que es una situación problemática, que es una situación insatisfactoria? Por supuesto que ahí entra el saber de los profesionales, por supuesto, pero como facilitadores. ¿Y facilitadores de qué cuestión? Y acá está otro punto fundamental, ¿no? Facilitadores para desencadenar procesos de cambio, ¿no? Y acá este punto se relaciona mucho con lo que mencionábamos antes en el resumen de las conversaciones, ¿no? Ya no es una respuesta curativa o reparadora, es decir, no hay una respuesta inmediata a ciertas problemáticas, sino que en realidad lo que podemos hacer es justamente generar procesos donde esa situación problemática comience a transformarse. Esto no deja afuera la cuestión asistencial, la cuestión de la respuesta, por supuesto que no. Por supuesto que sigue siendo necesario. El tema es que no es suficiente. Si nosotros de alguna manera reducimos la salud de la comunidad a la atención ambulatoria y asistencial, no solucionamos nada. Porque debemos intervenir justamente sobre todas aquellas cosas que, que se articulan justamente para generar de alguna manera realidades insatisfactorias para la comunidad. Entonces, ese es el punto fundamental, eso es uno de los primeros aportes que me gustaría hacer, ¿no? Fomentar la participación comunitaria de entrada. Hay que escuchar cuál es la opinión y la mirada de la gente y cuál es la priorización que la gente hace acerca de las problemáticas de su realidad. No quedarse con la mirada profesional como si fuera la única verdad posible, ¿no? Y esto por supuesto que tiene gran relación con la prevención y la promoción, también lo que hablamos. Cuando en las entrevistas, o en las charlas mejor dicho, se hablaba acerca de la prevención y la promoción como de alguna manera como una deuda o como algo pendiente, también la promoción y la prevención deben implicar participativamente a la comunidad. Quiero decir, la comunidad no es receptora de un proyecto de prevención o de promoción, ¿no? Sino que la comunidad debe poder participar dentro de todo el proceso de pensar y planificar un proyecto de prevención o de promoción, ¿no? O alguna iniciativa. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque si no, hay muchos proyectos que se dicen comunitarios, pero la condición fundamental para que algo pueda llamarse comunitario es que sea participativo. Si no, muchas veces la comunidad termina posicionada como simples espectadores de un proyecto o de una iniciativa que organizaron otros, ¿no?
Entonces, eso de alguna manera tiene un inicio, un fin y todo sigue igual, ¿no? Entonces, cuando pensamos en proyectos, lo voy a resumir en proyectos comunitarios, no debemos pensar los proyectos comunitarios como si fueran algo con un inicio y un fin, ¿no? Sino que de alguna manera el proyecto a lo que va es a desencadenar procesos, procesos participativos, con la implicancia y la participación activa de toda la comunidad. Cuando en la charla con Carmen yo mencionaba una frase de Paulo Freire, cuando Freire dice que respondemos a preguntas que nadie hizo, lo articulaba a esta idea, ¿no? De que muchas veces las problemáticas que surgen de diagnósticos comunitarios que se hacen, ¿no? Para ponerlo simple es, a la gente le pasa esto, o la gente necesita esto. Cuando uno concluye, ¿no? Llega a esa conclusión, tradicionalmente son problemáticas que emergen de la mirada de los profesionales y no se contrastan con otras miradas, ¿no? Entonces, por eso Freire decía, respondemos a preguntas que nadie hizo. Él lo decía más que nada en relación al mundo de la educación, ¿no? Pero llevémoslo al mundo de la intervención comunitaria y del trabajo comunitario. En realidad, cuando nosotros decimos lo que la gente quiere es tal cosa o lo que la gente necesita es tal cosa, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿le preguntamos a la gente? ¿Cómo llegamos a saber que eso que nosotros decimos que necesita la gente es lo que la gente necesita? ¿No será que estamos respondiendo a preguntas que nadie hizo? Entonces, si de alguna manera queremos construir respuestas, tenemos que abrir el juego a que puedan generarse preguntas, ¿no? Por eso es tan importante esta idea de que lo que hay que cambiar no son las respuestas, sino que lo que hay que cambiar son las preguntas. Entonces, abriendo el juego a la participación comunitaria, a la articulación de estas tres patas del proceso comunitario, Estado, instituciones y comunidad, abriendo el juego al encuentro y a la participación y a la conversación con respecto a la realidad, lo que hacemos es que comiencen a construirse nuevas preguntas mucho más acordes, mucho más contextualizadas acerca de la realidad. Y es ahí donde en esa articulación de estos tres pilares del proceso comunitario que mencionaba, es ahí donde pueden empezar a pensarse y a diagramarse formas de encarar, de solucionar proyectos para enfrentar esas problemáticas que emergen del encuentro con los otros, ¿no? De la charla con los otros, del diagnóstico compartido. Cuando en el resumen anteriormente yo mencionaba las representaciones sociales alrededor de los roles y las funciones de los profesionales, que en resumidas cuentas es cómo nos ven a los profesionales o a las profesiones, acá hay una cuestión fundamental y que de alguna manera es un obstáculo para lograr la participación comunitaria, ¿no? Y es que se deposita en las profesiones y en las disciplinas la responsabilidad de solucionar esas situaciones que emergen de la vida social. Lo que planteo es que en realidad las problemáticas sociales son indisciplinadas, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice otra autora. ¿Qué quiere decir que las problemáticas sociales son indisciplinadas? Es que no hay ninguna problemática social que pueda ser encarada desde una sola disciplina. Ninguna disciplina tiene la propiedad de una problemática. Necesitamos pasar de ver al jugador a ver el juego, es decir, el tablero completo. ¿Qué quiere decir esto? Pasar de ver el jugador a ver el juego significa no centrarnos en lo individual, porque todo aquello que se expresa en lo individual en realidad es efecto de otra cosa, siempre. Entonces, si nos vamos a ocupar exclusivamente de lo individual, vamos a llegar tarde siempre, ¿no?
Y acá entra la pata de la prevención y la promoción, porque justamente la prevención y la promoción no interviene sobre los individuos. La prevención y la promoción interviene sobre el juego, sobre las reglas del juego. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, nos encontramos a analizar la realidad, a hablar comunitaria y colectivamente acerca de la realidad, lo que estamos haciendo es empezar a entender y a descular, digamos, la forma en la que funciona el juego y los efectos que ese juego, que funciona en la dinámica social, cómo eso impacta, sí, sobre las individualidades, ¿no? Sobre las personas que viven en una comunidad determinada, por ejemplo, Huatraché, pero también sobre la comunidad en general. Entonces, vuelvo a esto que me parece importante. Si solo nos ocupamos de lo individual, siempre llegamos tarde. Entonces, lo importante en el fondo, lo que de alguna manera hay que empezar a discutir, lo que hay que poner arriba del tapete y debemos charlar, es una cuestión de enfoques. El enfoque individual, como decía, en el enfoque individual siempre llegamos tarde. No podemos hacer prevención individual, porque las individualidades, no todas las individualidades, llegan a el hospital, a la escuela, a donde sea, no importa. No tenemos acceso a la vida privada de cada una de las personas de nuestra comunidad. Entonces tenemos que empezar a pensar en un enfoque comunitario. ¿Qué quiere decir el enfoque comunitario? No abandonar la asistencia, por supuesto, la cuestión reparatoria, ¿no? O curativa. No, no abandonarla. No, nadie plantea esto de abandonarla. Lo que planteo es que necesitamos pensar de qué manera podemos empezar a vincularnos con la comunidad como equipos de profesionales, como Estado, para empezar a construir ese mundo mejor que quizás la gente quiera. No lo sé si lo quiere, pero hay que preguntarles. No podemos suponer ni que están mal ni que están bien. Hay que sentarse, hablarlo y hacer un diagnóstico comunitario. Ver qué es lo que la gente necesita, ver qué es lo que a la gente le preocupa, ver cuál es el rumbo que quiere tomar. Y nosotros, como profesionales, tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañar a las comunidades en sus procesos de cambio. Pero para que haya procesos de cambio comunitarios, lo primero que tenemos que hacer inevitablemente es implicar a la comunidad, ¿no? Que pueda hacerse responsable de su realidad y que pueda proponer intervenciones, cambios, herramientas. En resumen, entonces, ¿qué es lo que propongo? Primero que nada, esto es una aclaración previa, primero que nada, me gustaría dejar en claro que los profesionales tenemos inevitablemente la responsabilidad de propiciar espacios de participación comunitaria. Los profesionales tenemos la responsabilidad de facilitar espacios de intercambio, espacios comunes de conversación, espacios de diagnósticos comunitarios, abrir la puerta a la comunidad. Eso es fundamental y es una responsabilidad que tenemos todos los profesionales porque tenemos una función social. Eso es fundamental. Ahora, después creo que de alguna forma lo que resume todo esto que vengo diciendo tiene que ver con ir, porque esto no es una respuesta inmediata, ir hacia un enfoque comunitario y de salud colectiva. Ir, vuelvo a lo mismo también, hacia la participación comunitaria, empezar a generar y a desencadenar procesos de participación comunitaria, para lo cual tenemos que ir generando las condiciones para que eso suceda. Reforzar, y esto creo que es algo en lo que estamos de acuerdo, al menos todos los que hemos charlado, reforzar la prevención y la promoción, y siempre la prevención y la promoción desde un enfoque participativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunidad sea parte de esa prevención y promoción, no solo
espectadora o receptora, ¿no?, de las medidas que toman otros, sino que sea parte de la planificación de esos proyectos de prevención y promoción. Eso es fundamental. Fundamental ha sido mi muletilla hasta ahora, por lo que me acabo de dar cuenta. Y por otra parte, que yo sé que está en funcionamiento y que creo que es algo que hay que sostener, es la articulación institucional. La articulación institucional es muy importante. Y sé que se está haciendo y creo que también hay que sostenerla y en lo posible reforzarla y poder hacerla una lógica estructural, una lógica común de las prácticas de las instituciones. Huatraché tiene la suerte, bueno, no es suerte, es producto del trabajo, ¿no? Pero voy a decir, tiene la suerte de contar con una multiplicidad de instituciones y de profesionales que funcionan en el territorio, ¿no? Y eso la hace de alguna manera privilegiada en relación a otras comunidades de quizás la misma o un poco menos cantidad de habitantes. Conozco porque soy curioso y porque pregunto y porque me interesa, conozco cómo funcionan las instituciones y realmente sé de los profesionales que hay en cada uno de ellos. He tenido la posibilidad de participar en algunas y mi aporte quizás desde lo que tiene que ver con la psicología comunitaria o la salud colectiva es lo que yo quería humildemente ofrecer. Y aparte me sentía también en la obligación de poder dar mi opinión después de que los 4 entrevistados o charlados o conversados hayan dado su postura y hayan tomado posición, y creo que es muy importante tomar posición y es muy importante que los profesionales pongamos en cuestión siempre la realidad social como manera de entenderla. Así que bueno, esto es eso, ¿no? Es acercarme a la responsabilidad que creo que yo tengo y que todos tenemos como profesionales en un primer momento, de tratar de facilitar procesos comunitarios, ¿no? Y tratar de facilitar que la palabra circule y que podamos encontrarnos, ¿no?, para construir saberes compartidos. Bueno, y por último, por supuesto que me encantaría agradecer a los que pudieron estar en estas conversaciones de manera activa, ¿no? Adrián Díaz, Mica Salazar, Gaby Dulzan, Carmen, Gaviot. Bueno, y también agradecerle que, bueno, por cuestiones personales y familiares no pudo estar, pero también íbamos a tener una conversación con Analía Fernández, así que gracias por sumarse, más allá de, bueno, las cuestiones que surgieron después. Y también agradecer acá en casa que me aguantaron con todo esto. Y a todos mis amigos y mis colegas que me han tenido que aguantar porque no sé editar video y un montón de otras cuestiones y consultas que siempre les hago. Y bueno, y por último también, por último y primero, agradecerles a todos ustedes por haber escuchado, por haber sido parte de esta iniciativa, que no es una iniciativa que vaya a cambiar el mundo, lo tengo clarísimo, pero como dije en un momento, es una iniciativa que me gusta interpretarla como una invitación, no algo que quede ahora en el aire y con esto se cierre, sino que me gustaría también que todos aquellos que de alguna manera comparten algo de todo lo que yo mencioné, que quizás nos podamos encontrar, que quizás podamos empezar a pensar la realidad de Huatraché y a generar propuestas. Son todos importantes. Este no es un mensaje a los profesionales nada más. Así que muchísimas gracias a todos.